Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Leo, y buenos días, Celia, y Hola, a la buen audiencia día. de ustedes. Gracias por atendernos. Achem, ¿estoy en lo cierto? 15 y 16 años, y si es así, ¿en qué condición se encuentran? Respecto de los menores, me dice Sí, usted. sí, 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 sí. Bueno, las actuaciones investigativas que realizó la Unidad Fiscal Genérica, le hemos pasado al juzgado de menores, están a disposición desde el día de ayer, y esto se realiza en cualquier procedimiento judicial de este tenor, es decir, una vez que identificamos que los presuntos autores son menores, dejamos de intervenir, digamos, básicamente le damos intervención, le damos informe al juez de menores en turno, que era la doctora Julia Camus, y bueno, y a partir de ahí nos desprendemos nosotros de la investigación. No sabría decirle qué órdenes o qué diligencias habrá realizado la doctora Camus. Perdóneme, doctor, pero esto también se lo voy a preguntar a modo de persuasión para aquellos que se consideran cancheros, pícaros y hacen estas amenazas de bomba. ¿Cómo fue que pudieron dar con estos menores tan rápido? Igual que le pregunto lo mismo en el caso de la acusada de la amenaza de bomba en el hospital Rawson. ¿Cómo fue que en el mismo día, hace un año atrás, a la policía y al Ministerio Público le llevaba bastante más identificar a quién había hecho el llamado? ¿Cómo fue que ahora lo han podido establecer tan rápido? Bien, en realidad hay equipamiento técnico, digamos, que ha permitido este tipo de identificaciones. No se olvide que el llamado al 911 queda registrado, el sistema tiene un identificador de llamadas, Sí, con lo cual desde ya el llamado al 911 sabe o se conoce el número que está llamando. A partir de ahí se puede tomar la geocalización de la antena en donde impacta el servicio. Nosotros en este momento que usted me está llamando a mi celular, hay alguna antena que está brindándome el servicio de internet y el servicio de telefonía para que podamos hablar. sí. Y si me estuviera trasladando, va a haber una secuencia de las distintas antenas donde impacta la señal para que podamos tener o mantener la conversación. Y eso es lo que Buena está... explicación, para que entendamos todos cómo es. Entiendo perfectamente. Bien, esto es lo que sucedió, porque en ambos casos el llamado al 911 ya impactó con el número de teléfono. Una vez que se obtiene el audio, y ahí hay ya una preocupación estatal, digamos, una preocupación del Estado respecto de la gravedad de esto, independientemente de que la gente termine diciendo que se hace todo un manejo sabiendo de que era mentira, pero bueno, usted sabrá más que yo de este principio o de esta cuestión de razonabilidad que dice que con el diario del lunes todo es más fácil. Claro, ¿bien? sí. Pero lo cierto es que se activa el protocolo, y el protocolo es disponer en forma inmediata de todo el personal, con lo cual la gente que está realizando alguna tarea habitual debe suspender sus tareas habituales y abocarse a esta amenaza, que es lo que pasó tanto en el hospital como en las escuelas. E incluso en la escuela, el audio de la escuela indica Antonio Torres, pero no con la claridad que estamos hablando hoy. El audio no es absolutamente claro, entonces por eso se abordó la escuela Antonio Torres de acá del centro, y después se logró también descifrar de que podía llegar a ser la escuela Antonio de la Torre, que está ubicada en la ciudad de Rawson, Sí. que terminó siendo la escuela afectada, digamos. Ahí se trasladó la misma gente, y esto también hay que aprovecho la gran cantidad de audiencia de ustedes para transmitir el agradecimiento, digamos, a la policía de la provincia también, porque ha sido la misma gente que ha trabajado
en el hospital la que se trasladó a la escuela. Claro. Y la misma gente de nuestra brigada, de la unidad fiscal genérica, como también de los empleados de la unidad fiscal, que créame, no somos más de 18 o 20 personas, somos los mismos para todos los casos. Se trasladaron y la rapidez que usted dice es porque se cuenta hoy con el servicio técnico para poder disponer del número de teléfono, del impacto de la antena y de la titularidad, que a veces es un poco más demoroso obtener la titularidad de la línea. De la línea. Y a partir de ahí también empezar a corroborar si la línea fue clonada, si no fue clonada, si, permítame que utilice su nombre, pero a lo mejor si se compra un chip en un kiosco y al momento de ingresar yo ingreso los datos de Leonardo Domínguez. Sí, claro, sí. Bien, y utilizo una foto de perfil de Google que usted como figura pública debe tener, y empezar a corroborar, a descartar todas estas posibles hipótesis para poder dar con el autor real de esta amenaza. Porque es posible que yo hoy, con la tecnología que hay, utilice todos los datos de Leonardo Domínguez y usted se vea sospechado por esta situación. Claro, sí. Entonces también debemos ser prudentes y responsables a la hora de emitir una opinión, o peor aún, una certeza de condena, ¿no? Claro, bueno, por supuesto, digo, ustedes tienen que ser muy cuidadosos. Nosotros también, por eso decimos presuntamente, no queremos dar por hecho porque... Lo escuché y yo sé que ustedes son muy respetuosos de estas cuestiones técnicas, digamos, de la justicia. Y sí, lo que pasa que, bueno, tiene que ser parejo este principio universal de el principio de inocencia, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, tiene que ser parejo para todos. Hasta que se demuestre lo contrario a veces lleva su tiempo. Sí, claro. Sí, es donde corremos contra la ansiedad social, digamos, de condena, ¿no? Doctor, ¿cuál es la condición de la bioquímica que está sospechada de haber hecho el llamado al hospital o al 911 por la amenaza de bomba al hospital? ¿La condición en qué sentido? Condición procesal. ¿Está detenida? ¿Ya recuperó la libertad? ¿Cuándo quedaría imputada formalmente? Ha recuperado la libertad, y lo que quiero sí dejar en claro es que la recupera porque básicamente ya hemos resguardado la evidencia que entendemos que es útil para ser posteriormente utilizada en un eventual debate. Sí, claro, se entiende. Ese es el fundamento de demorar, digamos, a cualquier ciudadano. Esto también lo he manifestado ya públicamente. Aprovecho también la oportunidad. Si usted choca, cualquier familiar nuestro que ha chocado en algún momento, se ha visto demorado un par de horas, quizás un día, quizás dos, incluso, porque la investigación requiere el resguardo de la evidencia y el resguardo de la prueba con la cadena de custodia correspondiente. Claro, sí. Y ese trabajo humano lleva su tiempo. A veces es más corto y a veces es más largo, pero lleva su tiempo. Ese fue el tiempo que utilizamos para demorar o tener detenida a esta persona. Se resguardó su teléfono, su cadena de custodia, y se tomaron también las imágenes, el desgrabado de las cámaras de seguridad del Hospital Rawson, que nosotros entendemos que nos podrían ser útil para reconstruir el momento del llamado. Una vez que se obtuvo en la cadena de custodia de ese desgrabado, y también considerando que la señorita no tiene antecedentes penales, entendimos que podía recobrar la libertad, lo que fue, creo que sobre las 20 o 21 horas, una cosa así.
del día de ayer. Doctor, en las últimas horas, o las últimas actuaciones que ha tenido el Ministerio Público, yo sé que todo esto, entiendo que lo van a presentar en la audiencia de formalización, pero ¿nos puede adelantar algo si hay alguna otra prueba que la comprometa y que les dé cierto grado? Por ahora son indicios, sí, la certeza será el día de mañana, en términos jurídicos será el día de mañana con la condena, pero que les dé más indicios a ustedes de que ha sido ella. Bueno, es justamente lo que estamos esperando, porque ahora las presunciones de la evidencia nos hacen presumir el camino de la autoría, ¿no? Y es justamente lo que empezó a decir usted, el principio de inocencia, que es lo que la investigación debe romper, o intentar romper con prueba objetiva. Ahora estamos esperando las pericias del teléfono y las pericias de las cámaras de seguridad. Bien. ¿Bien? Sí, sí. Y contando con eso, analizaremos ahí en ese momento si continúa el avance de la investigación o si necesitamos algún otro tipo de prueba. Que en este momento incluso hay personal de brigada en el Hospital Rawson tomando otras diligencias probatorias. En este preciso momento que estamos hablando nosotros, estamos reuniendo también más información. ¿Testigos, por ejemplo? Sí, claro, testimonios. Testimonios. Le quiero hacer una pregunta. En un momento determinado se habló de que esta bioquímica habría dicho que le habían hackeado el teléfono. ¿Eso es fácil de comprobar? ¿Cómo va? Perdón, no le escuché bien. Digo que en un momento determinado ella dijo que le habían hackeado el teléfono, la bioquímica. ¿Eso es fácil de comprobar? Se nos perdió, al menos a mí se me ha perdido la señal. Bueno, hola. A ver, ahí... ¿Es comprobar que la bioquímica estaba dando una charla? No. Dale, en un momento determinado ella dijo que le habían hackeado el teléfono. Digo, ¿esto es fácil de comprobar si es verdad o no, o si puede haber sido o no? No es tan fácil de comprobar, punto uno. Segundo, se puede comprobar, sí, pero no con la facilidad que uno imagina. Porque se requiere de una pericia también. Bien. Bien. Pero también debo informarle que esa información que usted me está refiriendo es una versión periodística que yo escuché. Ella nunca lo dijo, todavía no tienen esa declaración. Sí, y entiendo. Yo no lo puedo tomar con la seriedad judicial que esto se merece. Esto es una información que yo sé que lo han dado periodísticamente. No me corten, ¿me puede avisar que estoy? Con lo cual yo tengo que esperar que ella lo incorpore al legajo fiscal o su abogado defensor, o quizás su estrategia defensiva sea otra, pero no puedo tomar eso a valor. Sí, obviamente le adelanto que puedo llegar a tomar como una hipótesis investigativa, sí, obvio, y de hecho no hemos descartado ninguna. Bien. Y es parte de, digamos, de lo que corremos los investigadores o los que investigamos este tipo de cosas, que a lo mejor investigamos 4 o 5 líneas paralelas de investigación y después volvemos a que con el diario del lunes hay 3 o 4 líneas en donde hemos perdido muchísimo tiempo y muchísimo trabajo humano, ¿no? Mira. Pero no se puede descartar ninguna. La última, doctor, por lo menos de mi parte. ¿Por qué podría terminar presa? ¿Por qué podría terminar en la cárcel por este delito? ¿Ella o quien haya formulado que se compró el día de mañana la llamada, la amenaza? Primero porque la figura penal prevé la sanción de prisión. ¿Está bien? Sí. Y la pena en abstracto está prevista de 2 a 6 años. Ok. Si le ponen más de 3, derecho al penal de Chimbas. Bien, veo que usted sabe mucho y me conta que usted sabe, Domingo. Pero también es cierto que estas fueron interpretaciones jurisprudenciales con posterioridad de los 3 años, ¿está bien? Pero la pena prevé esto. Ahora,
debemos dar con el autor responsable de esta situación. Mire, ¿le puedo pedir Y un frente favor? a esto ser extremada, o al menos en la forma del Ministerio Público Fiscal, o al menos la forma de mi fiscalía, de la responsabilidad objetiva de esta prueba, para poder llevar adelante un proceso responsable, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, yo le iba a decir que le pido un favor, pero la verdad que no me voy a rogar de ninguna manera lo que quiere la gente, la representación de la gente, pero si van por un juicio abreviado, y es posible que no le impongan una pena mayor a 3 años y que sea mucho más leve y termine zafando. A lo mejor la condena, pero con libertad, con prisión condicional, y va a seguir viviendo como si nada casi. Digo, es muy grave que se haga costumbre en San Juan amenazar a gente con que la vamos a hacer estallar por los aires como si nada y que sea casi un chiste. Digo, alguna cuestión ejemplificadora que le duela mucho a alguien para que nos persuada a todos de no hacerlo tiene que ver. En algún momento habrá, supongo yo, alguna pena muy dura y ejemplificadora, insisto. Eso será una decisión de política que tendrá que definir el fiscal general. Obviamente ver las instrucciones del caso, pero el rango de pena en abstracto está previsto ya en la ley. Claro, en el código. Las posibilidades son muchísimas. Usted habla de un juicio abreviado, pero también le aseguro que si hace un juicio eternamente largo, de 5 años, quizá llegue al mismo resultado que un juicio abreviado. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Yo sé que el saber social presume o indica que un juicio abreviado, pero es un tema que lo podemos discutir, debatir en otro momento, claro, porque lleva mucho tiempo esto. Claro. Bueno, además no creo que siga como si nada, porque en primer lugar le digo a Leo que no es que va a seguir como si nada, porque esta señora trabaja en una entidad pública. Lo primero es el tema administrativo y luego quedarse sin trabajo. Si ha sido ella, por olvídate eso, que es la primera consecuencia. Por eso te digo, entonces no va a seguir como si nada. O sea, yo le puedo contar que tanto yo que estoy a cargo, soy la cabeza, digamos, de esta investigación, no sé, la doctora Belén Sánchez, que me llevó antes de fiscal, la gente de fiscalía, la gente de el comisario Javier Videla, o subcomisario Javier Videla, que está a cargo de nuestra brigada, la gente de brigada que estuvo, la gente de la policía que estuvo, todos los investigadores, al momento de la hipótesis, si todo lo que hemos trabajado, si no logramos determinar la responsabilidad, al menos nos va a quedar la conciencia de que hemos trabajado en pos del principio de inocencia o en pos de romper el principio de inocencia, con pruebas objetivas. ¿Está bien? Esto es porque primero debemos determinar fehacientemente que rompimos el principio de inocencia, sí. Que es donde estamos hoy, hace 2 días de este hecho. Y ya estamos intentando definir una condena, que me parece a mí apresurado hablar de eso. Claro. Es cierto lo que usted dice, pero yo aclaré, si es ella o quien sea, Sí, que se sí, compruebe, está claro. compruebe el día de mañana. De hecho, no sé, Sí. mis años de trayectoria de fiscal puede ver los juicios que terminaron en condena y que han llevado su tiempo, y no porque llevaron su tiempo y la gente estaba en libertad, no se logró una condena posterior. Sí. Pero sí se logró a través del trabajo de la gente para poder romper el principio de inocencia. Bueno, mire, la verdad es que yo les deseo todos los éxitos del mundo y que, digamos, puedan lograr llegar a la verdad. Sea esta señora, sea otra, sea